Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy nos encontramos en el Cerro de San Pedro y vamos a platicar con el cronista Roberto Castillo. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros y yo quisiera preguntarte si nos puedes platicar un poco sobre cuáles son los límites municipales del Cerro de San Pedro. Claro, muchas gracias, doctora, por la atención y por estar aquí con nosotros. Siempre es un orgullo tener a alguien de su talla con nosotros. Bueno, las delimitaciones de nuestro municipio han cambiado a través del tiempo, ¿no? Yo me imagino que en todas las partes de México, pero aquí tiene un caso muy especial. Actualmente las delimitaciones son, obviamente Soledad, que es nuestro municipio más fuerte. San Luis Potosí forma parte también, lo que es Pozos, y desde luego que Armadillo de los Infantes, que es posiblemente vaya a ser pueblo hermano, lo estamos trabajando, porque por razones históricas obviamente tiene que ser así, ¿no? Entonces estamos al borde del Valle de San Luis y repito, delimitamos con todos estos comunidades, municipios, y pues ahí estamos sobreviviendo en este semidesierto, en este sol magnífico, y a la orden. Roberto, ¿cuáles serían las principales localidades de este municipio? Muy bien, bueno, podemos partir obviamente con Cerro San Pedro Cabecera, ¿no? Por su pues por su facultad histórica, por su bagaje histórico, ¿no? Que data ya, pues obviamente desde 1592, que ese es el inicio, pero tenemos unas localidades, comunidades muy interesantes, turísticamente, socialmente, históricamente, donde se levantaron la mayor parte de las haciendas de beneficio desde el 16, 17, inclusive 18, que es en la parte oriental, que es Cuesta de Campa, partiendo, es Monte Caldera, Jesús Marías, San Antonio Guía, casi en linderos con palomas, ¿sí? Esa es la parte, digamos, boscosa, que corresponde a la cola de la Sierra de Álvarez, ¿no? Y para el lado más, al lado contrario, tenemos comunidades en una región más semidesértica, que serían como La Morena, Calderón, el mismo Portezuelo, que está entre estas dos zonas orográficas, ¿sí? Son las principales, pero también incluimos curiosamente lo que es parte de la Florida, que es más contemporáneo, digamos, ¿no? Y que tiene una semblanza social totalmente distinta a lo que es la agrícola, lo que es la campirana, ¿no? Entonces somos una diversidad de municipios dentro de un estado muy diverso. Bueno, una cuestión muy interesante es que, por ejemplo, viendo los orígenes del Real de San Francisco de los Pozos, también fue un lugar donde hubo haciendas de beneficio. Claro. Y de hecho, Pozos, el Real de San Francisco de los Pozos, en sus inicios estuvo mucho más vinculado al Cerro de San Pedro que al pueblo de San Luis. Ahora, a mí me gustaría mucho, si puedes, por favor, explicarle a nuestro público televidente qué son las haciendas de beneficio. Muy bien, pregunta muy interesante, porque digo, no todo el mundo se mete a la investigación, a la crónica. En México vamos a dividir las haciendas, son las haciendas típicas cerealeras, ¿no? Agrícolas, de extensiones muy grandes, ¿no? Pero las haciendas de beneficio típicamente eran talleres en donde se extraía el mineral de la roca, ¿sí? Por métodos de amalgación, la lixiviación antigua, mercurio, azogue, sal, todos estos minerales y materiales que se usaban desde Europa y desde siglos atrás, ¿no? Entonces obviamente los europeos la traen del viejo continente, y estas haciendas de beneficio, e inclusive encontramos en la misma ciudad de San Luis Potosí, ahí por lo que es antiguamente la calle de la Corriente o Reforma, hay varias, ¿no? En toda la región, inclusive lo que mencionas en Pozos, en Armadillo, en todas las comunidades que te mencioné anteriormente, existen todavía restos de haciendas de beneficio, y su nombre lo dice, beneficiar, ¿correcto? Beneficiar los metales preciosos, que en este caso obviamente ese imán de los españoles, que era oro y plata, ¿no? Por cuestiones políticas, sociales, y para la corona española era de ultra importancia, ¿no? Mantener estas haciendas de beneficio. Y una vez establecido esto, a ver, ¿cómo trabajaban estas haciendas de beneficio? O sea, dijiste ya varios métodos, pero necesitaban mucha mano de obra, necesitaban poca, utilizaban también hornos de fundición. No sé si pudieras platicarnos un poquito más de eso.
Claro, con la obviedad de que todo el trabajo era un trabajo muy duro, un taller de beneficio, de extracción de minerales, requería de muchas horas de trabajo de hombres muy fuertes, que en muchos de los casos formaban parte de lo que fueron los esclavos. No lo queremos mencionar, pero en la historia estamos repletos de esclavitud en todo el continente. Y aquí en San Luis Potosí, bueno, en la Nueva España, en aquel tiempo existían pues la mano de obra esclava, ¿no? La indígena, es decir, la de los chichimecos, tlaxcaltecas, tarascos e inclusive que aquí trabajaban bajo ciertas regulaciones de protección por la corona. Pero vamos a decirlo a ras de suelo, sí había mucha injusticia, esclavitud, murieron muchísimos mineros, ¿sí? Trabajadores en estas minas, en las haciendas, por las condiciones de salud. Sobre todo pues, estaban expuestos a químicos, ¿no? A elementos químicos como el mercurio, que son pues los sabenos que envenenan, el plomo. El plomo aquí en San Pedro, las cantidades de plomo en el mineral es alto, muy alto. Entonces, y en los talleres se trabajaba muy duro, había estancias para los trabajadores, había obviamente casi toda la extracción se limitó hacia la parte oriental, donde había bosque. Existe todavía bosque, claro, pero tenían a la mano lo que es la madera de encino, en lo cual quemaban para la fundición misma, y precisamente por eso bajan de aquí al valle, porque aquí no encuentran las condiciones de agua, ni de bosque, ni condiciones ideales para vivienda. Entonces la labor era un taller, expresamente dicho, de trabajo muy rudo. Es 24 horas, las fundiciones no podían detenerse por lo mismo, o la obviedad de que se enfriaban las chimeneas, los hornos. Entonces había turnos, como hoy conocemos turnos, sí, pero eran nada de regulación ni de salubridad. Entonces sí eran lugares muy rudos, muy toscos, que producían todos estos minerales, que una parte se va a Europa y otra buena parte se queda aquí en lo que es la América Indiana, ¿no? Mira, es muy interesante esto que mencionas sobre la mano de obra esclava, porque ciertamente a la luz del siglo XXI, hablar de esclavitud, dice uno, bueno, es un escándalo, ¿cómo? Claro. Pero en la época era algo bastante común y corriente. En los protocolos de instrumentos públicos aparecen las ventas de esclavos, y un esclavo bien valía alrededor de 400 pesos. ¿Qué son 400 pesos? Pues en aquella época era un mundo de dinero, muchísimo dinero, ¿no? Y curiosamente, esta población negra que permaneció en estos lugares donde había haciendas de beneficios, con el paso del tiempo dejaron su condición de esclavitud, pero permanecieron. Inclusive hacia 1819 se hizo un recuento de la población de toda la Intendencia de San Luis, y el lugar que tiene mayor número de personas de origen africano es precisamente el Real de San Francisco de los Pozos. Increíble, mucho más que cualquier lugar de la Huasteca donde también hubo población negra, el Real de San Francisco de los Pozos, y ciertamente es una población que se ha ido diluyendo a través del mestizaje, ¿no? Claro. Y hoy si le preguntamos a los jóvenes de los lugares que si tienen ascendencia negra, dicen que no, claro que no, somos indígenas o mestizos, pero con ascendencia negra no. Y la verdad es que sí lo hubo. Y una de las preguntas que viene a la mente es, bueno, sí, aquí no se pudo establecer una gran población por falta de agua, pero ¿cómo le han hecho a través de tantos años las poblaciones que están alrededor del Cerro de San Pedro para subsistir? Bien, primero por milagro, ¿no? Por milagro. Precisamente en estos momentos es la época de sequía, y es donde se siente más ese rigor, ¿no? Mira, cuando llegan los españoles a todo México, aquí a nuestra parte que corresponde al centro de México, propiamente dicho San Luis, propiamente dicho Cerro San Pedro, hay extremeños y vascos. Entonces, si yo escogiese hombres rudos, serían ellos. En Extremadura, quien conoce, es una zona muy seca, muy dura, muy difícil. Y la Vascongada, pues también, son hombres muy rudos de montaña. Entonces, creo que heredamos
heredamos en cierta manera, esa dureza, ese empuje, ¿no? Y aquí, de verdad, te lo digo así con la mano del corazón, no sé cómo le hacen, pero encuentran cómo sobrevivir con lo que queda de las lluvias, con lo que queda de los estanques montareses, ¿sí? O trasladan agua o buscan la manera, ¿no? Aquí obviamente por la orografía, la ganadería pues es caprina en su mayoría, tú sabes que sobreviven comiendo hasta basura, es algo que digo coloquialmente, pero el ganado bovino muy reservado, muy bien cuidado, muy bien vamos a decir, se provee de agua como sea en estos tiempos modernos, pero si vemos, como hablamos hace un minuto, cómo le hicieron para sobrevivir con esa tenacidad que tenían los españoles, los mestizos, los criollos, los mismos indígenas, los esclavos, si es una comunidad de gente muy ruda y muy superviviente, ¿no? Muy superviviente, de hecho, aprovechando cada milímetro, cada centímetro de alimento o agua o lo que tú quieras llamarle para poder sobrevivir, ¿no? Y actualmente, ¿cuál es la fuente de recurso hídrico para estas poblaciones? Además de lo que ya mencionaste. Sí, la fuente hídrica, eso es muy bueno. Aquí obviamente la comunidad entera depende de las lluvias, primero, como casi todo México agrícola, ¿no? Depende de ello y de los apoyos, ¿no? De los apoyos gubernamentales para poder proveer los estanques, por lo menos para los sitios de ganado, digamos, no en grandes cantidades por lo mismo de la tierra, del terruño, ¿no? Entonces sí hay apoyos y depende de eso particularmente, de los apoyos gubernamentales, ¿no? Y del almacenamiento que se aprovecha cuando el universo nos regala ese líquido tan preciado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos en Cerro de San Pedro conversando con el cronista Roberto Castillo y estamos hablando sobre particularidades de este lugar y sobre todo su vínculo con otros municipios como con San Luis. Roberto, ¿cómo concibes tú tu labor como cronista? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el cronismo, voy a citar algo que dicen los historiadores. Hay historiadores, hay cronistas, hay relatadores, dividen todo, pero todos vamos en una misma vertiente. ¿Cómo veo yo el cronismo? Una población con esta importancia histórica, sobre todo para el Valle de San Luis Potosí, y de aquí emanan varias poblaciones más. De hecho, el empuje a Nuevo México nace aquí, con don Juan de Oñate, que aprovecha este trampolín y se lleva muchas ideas y muchas estrategias para esa desventura que tuvo él, ¿verdad? Aventura que se torna en desventura. El cronismo nace del amor al terruño, del amor a las poblaciones, del amor a la historia misma, ¿no? Desde muy pequeño, cosa curiosa, yo me criaron en Estados Unidos, 25 años, toda mi escolaridad, y un maestro francés una vez me preguntó, ¿qué sabes de historia de tu país? Me quedé helado, me platicó y desde entonces me nace esa semilla primigenia de investigar esto, ¿no? Entonces 40 años metiéndole duro a los libros, a las crónicas, a los escritos, a los relatos, me avivó esa flama del cronismo, ¿no? Trabajando en Cerro San Pedro por más de 40 años, buscándole, cuando no había gente aquí todavía había 50 pobladores, conté yo, y 2 perros. Entonces, de ahí nace el amor, a indagar. Tengo la fortuna de ganar una beca por medio de FONCA, me voy a España, me voy al sur de Estados Unidos, hago el recorrido del Camino de la Plata, y todo ello realmente nos avienta a Cerro San Pedro de cierta manera, ¿no? Porque es en el siglo XVI la última de las grandes conquistas del siglo XVI y el principio de las conquistas posteriores hacia el norte de México y sur de Estados Unidos, suroeste. Entonces, el cronismo, aparte de historia, aparte de relatos, también tenemos la obligación de mantener viva la identidad
la identidad del pasado y la de ahora, y la que vaya a venir, tenemos que fortalecerla. La labor también es proyectar, valga la redundancia, proyectar proyectos, ¿no?, enfocados a todo lo que concierne el rescate, protección, divulgación de lo que es nuestra matria. Como diría Luis González, la matria primero, después la patria. Entonces, eso es lo que a mí me motiva a hacer lo que estoy haciendo. Primer cronista oficial, por lo menos, de esta cabecera, de este municipio histórico. Muchas gracias, Roberto. Mira, ahora que estabas hablando sobre identidad, a mí me parece que es un tema primordial y toral, ¿no? ¿Cómo le explicarías tú a nuestros jóvenes, por ejemplo, pensando en jóvenes adolescentes, chicos Claro. de secundaria, qué es la identidad y por qué es importante? Bueno, yo siempre cito unas palabras de Luis González y González que dice, o que escribió: la cultura de un pueblo se ancla en la memoria histórica del mismo. Si queremos de veras tener una cultura, todos tenemos cultura, obviamente, que tenemos que tener grados de cultura. Aquí estamos hablando de grados de cultura de identidad como potosinos. Somos mexicanos, pero a los jóvenes hay que inculcarles de una manera interesante, no al estilo antiguo, fechas, nombres, memoria. Casi les tenemos que contar un cuento, un relato. Ya están tan acostumbrados con todo esto moderno a ser tan visuales, que tenemos que utilizar la magia de la palabra, actuarla, casi ser actores de la historia, ¿no? Entonces, imprimirle yo le llamo ese gist, ese empuje, ese brillo de amor a lo nuestro, ¿no? A las piedras que hablan, ¿no? A las serranías que nos dan sombra, que este sol maravilloso del semidesierto, que ya lo quisieran en Europa Norte, ¿no? Entonces, todo esto hay que explicárselos de esa manera para que se enamoren. Y en situ, es decir, traerlos, no explicarles en el aula, hacer revivir aquellos viajes o paseos escolares en sitio. Si hay museos en sitio, debe haber lugares y localidades en sitio con personas que les enseñemos con pasión, primero, con pasión, porque si hablo de Miguel Caldera que vino, no. Hablo de un personaje que vino, un mestizo. Hablamos hace rato. ¿Qué tipo de hombres vinieron, caray? Ahorita tenemos caminos, tenemos restaurantes, tenemos todo a la mano. Aquellos no. Aquellos tenían nada. Y luego se les cruzaban esas puntitas de pedernal, imagínate. O achichiles, desde luego. Entonces, ¿qué les recomiendo a los maestros de historia? No sé, que sean más dinámicos, ¿no? Y que las autoridades escolares escojan personas con dinamismo y con pasión, para poder transmitirlo a estos jóvenes, a estos muchachos que Dios quiera y regresan a estos sitios, no solamente a San Pedro, sino que tantos y tantos lugares mágicos que tenemos, y lo van a ir con otro enfoque. Efectivamente, es muy cierto, o sea, para atraer a los jóvenes hacia el conocimiento de su región, de sus costumbres, de sus tradiciones, tiene que ser de una manera sumamente dinámica. Claro. Y los relatos son excelentes instrumentos para realizar esto. Y es muy importante porque en tanto que la persona, el joven, se da cuenta de dónde viene, puede entender por qué está donde está y cómo está. Entonces eso sí es algo sumamente importante. Claro. Y por otro lado, una parte de la crónica que a mí me gusta mucho es la recuperación de lo que es la vida cotidiana, de la vida de todos los días, de todas las personas, no porque tengan una significación política o económica o social, van a ser más relevantes que los demás. Y esta parte no sé cómo la has trabajado tú, Roberto. Sí, mira, yo tomo como ejemplo, hace muchos años ya, cuando San Pedro no tenía este auge, esta bonanza turística, bajaba un señor de Monte Caldera todos los días, don Pío V. Y era un señor, no sé si lo conociste, me imagino. No. Este señor tenía más de 80 años y se montaba en su burrito y hacía el traslado todos los días. Y yo me lo encontraba en el camino, veo don Pío V, ¿cómo está? Y me decía, a ver, bájate de la camioneta y escúchame. Ya ves cómo eran los ancianos de antes, ¿no? Me platicaba una de relatos que si no eran de relevancia histórica, eran de relevancia social y vernácula, ¿no?
desde cómo mató una gallina un día para hacer una fiesta, desde cómo rescató al hermano de Don Tello en un derrumbe de mina, cosas fantásticas, ¿no? Y desgraciadamente en aquellos años, porque ya cargo mis años yo también, traigo el sombrero, no se ven mis canas, no teníamos el celular, no teníamos ese maravilloso instrumento para grabar en el momento tanto la voz, el relato y la imagen. Entonces yo me hacía la promesa, llegando a San Luis lo escribo, y si lo escribí ya lo perdí, pero todavía lo tengo aquí. Entonces hay personajes interesantísimos, no solamente en la cabecera, sino en todo el municipio, ¿sí?, que cuentan cosas maravillosas, que podríamos filmarlas y sería un éxito, ¿sí? Porque se nos antojan quizás maravillosas o casi fantasiosas, pero eran reales. Eran reales porque no tenían otra cosa que hacer más que el ingenio de la palabra y el ingenio del hecho, ¿no? Entonces puede ser un buen proyecto, me acabas de dar una idea, para dentro del cronismo una sección de lo que, no de lo histórico relevante o fundacional, sino de las vivencias de los pobladores a través de los años. Ahora, mira, hay una cosa que a mí también me intriga mucho y tiene que ver con la memoria. ¿No te acuerdas de la misma manera de lo que sucedió cuando tenías 5 años, a tus 5 años, que cuando tenías 15, que cuando tenías 20 o después? Entonces, ¿cómo recuperar esa memoria para que realmente tenga un sentido y un significado? Bueno, lo que yo siempre les platico a mis alumnos en la universidad, algo fuera de mi clase, les digo, a ver, ¿cómo se llamaba tu bisabuelita paterna? Se quedan congelados. A ver, ¿cómo se llamaba tu bisabuelo materno? ¿De dónde venían? ¿Por qué llegaron? Son de San Luis. Cosas así. Tenemos que aprovechar a los ancianos, a nuestros ancianitos, a los abuelos, quienes todavía los tengan. Siéntense en la cama con ellos, una libreta, una grabadora, pregúntenles todo. Tenemos que recuperar esa memoria, ¿sí? La tenemos que recuperar, pero de ya, porque los años pasan y quién sabe, ¿no? Entonces, sí es interesante. Yo le llamo, claro que tú lo debes conocer también, como la historia doméstica. Cada familia tiene una historia que contar, tiene un recorrido de la sangre que yo le llamo, ¿no? Tengo un ejemplo muy claro. Mi bisabuelo era irlandés y se vino cuando la plaga de las papas llegó a Nueva Orleans, de Nueva Orleans a Texas, se casó con mi abuela que era de Moctezuma, San Luis Potosí. No sé cómo se le encontró allá en San Marcos, Texas. Nace, estamos hablando de 1898 y seguimos así. Y de repente yo estoy en San Luis, pasando por Saltillo, Nuevo León, Europa, Irlanda, Texas, y digo, esa es la línea de la sangre y eso es lo que tenemos que recuperar todos, si estamos a tiempo, para tener un historial de la familia, que en muchos casos de repente sale uno que fue famosillo, ¿no? O que estuvo en tal conflicto o XY. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Roberto. Pues sí, tienes toda la razón en la necesidad de recuperar esta línea de los ancestros, ¿no? Y de procurar que no se pierda. Muchas veces cuando se muere la abuelita, llegan los hijos y dicen, ay, ¿para qué queremos todas estas cartas? ¿Para qué queremos todos estos papeles? Y van a la basura o las echan en la chimenea o hacen una buena fogata con ellos. Y no, son testimonios que son muy importantes de preservar. Claro. ¿Quién va a querer tanto papel viejo? Pues señor, señora, no se trata de tanto papel viejo, se trata de una parte importante de la memoria de su mamá, de su papá, de su tío. Consérvenlas, no las desperdicien. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos conversando con Roberto Castillo, cronista del municipio de Cerro de San Pedro. Estamos platicando sobre estas historias de familia. Fíjate, te voy a platicar algo que sucedió no hace mucho, bueno, hace algunos años. Cuando se pregunta por los padres, por los abuelos, los bisabuelos, dicen, no, pues ya no sé, ya más para atrás ya no sé. Bueno, hace alrededor de unos 10 años, vino una pareja de norteamericanos buscando a la familia
de su nieto. Resulta que la hija se casó con un trabajador migrante y tuvieron este niño. Entonces me decía, es que son de Guadalcázar. Y yo decía, pues es que vamos a buscar una aguja en un pajar. Bueno. Hoy, 10 años después, los señores tienen reconstruida toda la historia de la familia desde el siglo XVII. Así es. Que uno dice, bueno, ¿y cómo un trabajador migrante puede tener tanto, o sea, puede remontarse tanto tiempo tan atrás? Pues claro, porque todas las familias se remontan mucho tiempo muy atrás. Entonces, bueno, eso era nada más así como pequeño detalle para que no se desanime nuestro público cuando traten de buscar para atrás quiénes son sus antepasados. Y estos señores ni siquiera hablan español, pero sí leen español. Entonces se pusieron a buscar, investigar y llegaron hasta el siglo XVII, lo cual pues a mí se me hace que es un magnífico ejemplo para animar a otras personas a seguir buscando sobre sus familias. 10 años hasta el 17. Así es. No es fácil. ¿No? No es fácil. No, efectivamente. Y hablando de este fenómeno de la migración, ¿cómo ha sido la migración en Cerro de San Pedro? Bueno, muy parecida a casi todas las localidades de nuestro estado, sobre todo del centro norte, la migración, pero principalmente lo que es la comunidad de Portezuelo y Cerro de San Pedro a Monterrey. Primero se han dirigido hacia Nuevo León, donde se fueron los primeros, como decimos, los primeros, los segundos, los terceros, y así sigue la línea, ¿no? Así sigue el éxodo, ¿no? Se han aventurado a los Estados Unidos como la gran mayor parte de los mexicanos que buscan oportunidades, pero qué curioso, aquí en la región Monterrey es como ese polo, ¿no? Atractivo industrial, comercial que les ha redituado porque año con año cuando son las festividades en Portezuelo, wow, no te imaginas la cantidad. Quiero decirles paisanos, pero pues son paisanos dentro del país que vienen del norte de Nuevo León y es una multitud impresionante y aquí no me dejarán mentir, aquí está nuestra secretaria de Cultura, eres de Portezuelo y es cierto que la cantidad de gente que viene de Monterrey del norte es increíble. Entonces tenemos esa migración curiosa dentro de nuestro país. Y muy pocos se han ido a Estados Unidos y sí regresan, claro, regresan cuando les da ese dolor de pecho, de nostalgia, y platican y te hablan maravillas, pero no cambiamos estas regiones por nada. Entonces sí hay. Bueno, hace un momento platicabas de tu abuela que era de Moctezuma y llegó a San Marcos, ¿no? Texas. Bueno, hace algunos años hice una investigación larga tratando de documentar a partir de cuándo comienza la migración potosina hacia los Estados Unidos. Y resulta que es algo muy interesante porque se habla mucho de la de Jalisco, de la de Guanajuato, de la de Michoacán, pero poco de la de San Luis. Y la de San Luis es una de las migraciones más antiguas. Primero lo podemos datar desde la época virreinal porque los ganados se llevaban a pastar hasta el Valle de Texas. Bueno, entonces todavía era Nueva España. Iban y regresaban. O sea, era un viaje de un año prácticamente. Y una vez que se hizo la independencia de México, la gente siguió haciendo este recorrido y después de la guerra con los Estados Unidos 46-48 que se establece otra frontera, la gente al principio le costó mucho trabajo darse cuenta que había una frontera, pues eran los territorios por los que habían transitado toda la vida, pero sí podemos datar la migración de los potosinos hacia los Estados Unidos desde la década de 1880. Correcto. Y el primer destino al que se fueron fue el Valle de Texas, todos los lugares que cubren este Valle de Texas. Posteriormente, ya para 1910, los encontramos en el Valle de Santa Mónica, en California, y para los 20 ya los vamos a encontrar en Illinois y en Chicago. Y sí, era migración que se iba y regresaba. Actualmente la migración ha cambiado un poco porque ahora se van y se quedan allá más tiempo. Sí. Ajá.
Pero yo no sé, y por supuesto esta migración hacia Monterrey y Tamaulipas es una migración continua y constante. Pero a ver, ¿qué hacen los jóvenes cuando llegan a tener una edad laboral aquí en el Cerro de San Pedro? Bueno, aquí obviamente de tiempo atrás pues se trasladan a lo más cercano, que es la capital. Y te lo digo porque yo imparto clases en la Autónoma ya más de 20 años y he tenido bastantes alumnos de las comunidades de aquí. Y sí, es lo que hacen ellos, recurren a lo más cercano, a lo más económicamente posible, es estar en la capital. Y ya de la capital, una vez que ellos logran su titulación, y si tienen suerte y tienen esas ganas, pues usan trampolín, ¿no? Para irse más allá. Pero sí, hoy en día las carreteras obviamente son mucho más, más fácil el acceso a la capital. Ya hay tránsito diario de allá para acá y obviamente de aquí para allá. Entonces, sí viven allá, pero llega el fin de semana y los encuentras aquí y no quieren dejar el terruño. ¿Por qué? Porque ahora San Pedro ofrece todo, cuando antes no había mucho que hacer. Y ahora, como es un polo turístico, pues regresan aquí, regresan a la casa del abuelo, del papá, del tío, o en el Portezuelo, o en Cuesta de Campa, etcétera, etcétera. Pero sí, la migración se ha detenido de fronteras más allá y se ha centrado y concentrado en la capital, porque ya tienen el acceso aquí, ya tienen las posibilidades y encuentran, obviamente la juventud lo que busca es qué hacer y aquí lo encuentran, ¿no? Entonces ya no se aventuran tanto ir más para allá. Pero tú me estás hablando de un sector de jóvenes que tienen acceso a la educación superior. Y yo quisiera preguntarte, ¿la población del Cerro de San Pedro tiene en su mayoría acceso a esta educación superior? Depende. Depende de las ganas. Primero, se ha cambiado mucho, se ha cambiado mucho. Ya los padres de familia, las generaciones más anteriores, pues, ya tienen esa visión más abierta de, oye, hago lo que tenga que hacer, pero te me vas a estudiar. Quedan muy pocos dentro de las comunidades que se dedican, obviamente, al trabajo de campo, al trabajo de campo posible, por los temporales, por los animales que tengan, ayudar a los padres, a los abuelos, pero no se encuentran tan renuentes de buscar fronteras para mejorar. Ya quedan menos aquellos que se quedan, pues a ver qué hago, a ver qué pasa, ¿no? Ya vemos un gran cambio. No quiero hablar de pros y contras de minería o no, pero la minería inyectó mucho empuje a que hagas algo más, con programas sociales, o el simple hecho de ver que ya puedo yo vestir así, vestir así, tener esto, aquello, por lo mismo que se ofrece el empleo. Ya tienen otra visión, ya queda muy poco de aquel, me quedo aquí a ver qué hago, ¿sí? Gracias, Roberto. Oye, ¿y cuáles son las principales actividades económicas que hay en el municipio? Además de la minería, que creo que ya es escasa, pero ¿qué más? Bueno, el comercio rápido y fácil, ¿no? Lo que llamaríamos el comercio ambulantaje, ¿sí? Pero también se han puesto varios negocios de restaurante que han empleado en su mayoría, y si no a todos, la juventud de aquí. Entonces esa es una manera también de que ellos encuentren una fuente de ingresos, ¿no? Que los proveen los mismos pobladores, ya sea del pueblo o de la comunidad, y se queda aquí dentro. Entonces el mismo servicio turístico que queremos, yo como cronista y conjuntamente con Cultura, queremos ya regularlo, organizarlo, capacitarlos para que sea una función ya más profesional y que reditúe más. Entonces, fíjate nada más, la modernidad, la inevitable modernidad que llegó con Cristóbal Colón hace muchos años, ya también sigue sucediendo ahorita, ¿no? Esa modernidad que te va a ofrecer más. Quédate, te ofrezco esto. Entonces, sí hay empleos, ¿no? Hay empleos en los restaurantes, principalmente lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, obvio. Y en el inter de esta semana van a la capital a ver qué pueden comerciar, qué pueden hacer. Bueno, eso suena sumamente interesante. Oye, y a ver, platícanos, ¿qué nos puedes contar sobre la relación entre el municipio de Soledad y el municipio de Cerro de San Pedro, que también es muy antigua?
Sí, desde luego, históricamente nacieron casi de la mano, ¿no? Tú sabes muy bien que Soledad proveía de herreros, de manufactura de material para la minería, ¿no? Estancias para caballar, estancias de ganado de tránsito, de herraduras, y de mulas y de buey y de todo esto. Y a través del tiempo han sido como dos hermanos, el hermano mayor y el hermano menor, pero históricamente el mayor es San Pedro y el menor históricamente. Pero bueno, en población y todo lo demás sí. Últimamente sí van de la mano por las políticas establecidas de regulación de agua, de todos estos servicios. Y también pensamos integrarlos como un triduo, se dice, Armadillo, Soledad y San Pedro, para ser esos tres hermanos, ¿no? Se llevan bien, nos llevamos bien, hay colaboración, sobre todo en seguridad. Soledad provee seguridad en casos mayores, ¿no? Hospitalario también por la cercanía. Es decir, la infraestructura de Soledad está a la mano para San Pedro, ¿no? Entonces va bien, va bien. Y obviamente pues en los caminos tenemos que también que meterle ganas porque somos el tránsito diario, ¿no? de toda la región. Bueno, muy bien, eso con respecto a Soledad. Y brevísimamente con respecto a Zaragoza. Bueno, Zaragoza se nos ha apartado un tanto, ¿no? Se nos ha apartado un tanto, ya no es tanto. Ellos también tienen un programa muy fuerte de campismo, porque les corresponde la Sierra de Álvarez, en las partes altas, Cerro del Caballo y todo esto de los caballos. No hay tanta comunicación últimamente. Sería bueno, ahora con lo de la Confederación de Cronistas, poder arroparlos y tener una pequeña convención, digamos, para conocernos y para pues tener una agenda conjunta, ¿no? Conjunta porque pues Zaragoza también, tú lo sabes, haciendas de beneficio, el del capitán Arismendi de Gogorrón, ahí tuvo la Sauceda y hubo mucho tránsito de mineral también. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar también, no solamente la identidad, sino la hermandad, ¿no? Para conglomerar lo que fue la semilla primigenia de nuestra capital, San Luis Potosí. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos en Cerro de San Pedro y estamos conversando con el cronista de Cerro de San Pedro, Roberto Castillo. Roberto, ¿qué más nos puede platicar sobre la historia de Cerro de San Pedro, sus personajes relevantes o, bueno, alguna otra cosa que usted considere que es importante compartir con nuestro público? Bueno, principalmente cuando hablamos de protagonistas históricos, que tenga que ver con Cerro de San Pedro, obviamente con la capital ahora en día, San Luis Potosí, sale al renombre de Miguel Caldera. Bueno, siempre. Siempre. Pero Miguel Caldera va más allá de Cerro de San Pedro. Miguel Caldera hizo una labor que hoy en día difícilmente un solo hombre lo podría hacer. Era administrador, era contador, era justicia mayor, era descubridor, era minero, era ganadero, era pacificador, era mestizo, era soldado, era todo. Por eso muere muy joven. Pero hay tantos personajes, los famosos Benitos. En su tropa había Pedro Benito, Pedro Gómez de Butrón, Pedro de Anda. No hay que olvidarlo, pero también estaba Juan Zavala, que si no era soldado, era minero y tenía que ver con aquí. Oñate, del linaje de los Oñate, que va hasta con Moctezuma, en la cruza de sangre ahí, con Cortés mismo, Oñate, y de aquí don Juan, hijo de don Cristóbal, siendo él el responsable de minería aquí y alcalde mayor. De aquí zarpa hacia el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, en aquel éxodo increíble que comenzó como una aventura y que terminó como una desventura. También de Pedro Arismendi de Gogorrón,
sí, que tuvo un papel impresionante aquí. Era un rufián, pero un rufián romántico. Yo le llamo un rufián romántico, deberíamos hacer una película de él. Voy a hablar con Netflix para que se la hagan, porque era un personaje muy sui generis. Muy atravesado. Muy atravesado, un hombre mal hallado consigo mismo, diría Girandelli, ¿no? Entonces hay un bagaje de personajes y de sucesos. Aquí se libró una batalla por los tumultos de San Luis. Aquí se libró una batalla con el conde de Peñasco contra los serranos. Patricio Alanís, para mí uno de los insurgentes primarios, no solamente de esta región, de todo México, que fue justiciado por ese villano Galvez, ¿no? Que tiene una supercalle allá por los mercados de abastos, ¿no? Yo no sé por qué le llaman. No, tenemos que quitar eso de ahí. Y él y sus hombres fueron insurgentes, sin querer queriendo. Entonces queremos que la gente de San Luis y de todo México tenga en cuenta que aquí, siendo Cerro San Pedro la última gran conquista del siglo XVI y una población muy pequeña que fue olvidada durante muchos siglos por las bonanzas, los picos, las subidas y las bajas en las minas, derrumbes, todo este tipo de problemas, pero proveyó a México de personajes históricos que tuvieron una resonancia importantísima para el final del siglo XVI, ¿no? Entonces estamos cargados de historia y nada más falta divulgarla, y no solamente nace San Luis Potosí como ciudad, y había un asentamiento, tú lo sabes, y Pozos y Armadillo y todas las comunidades restantes, y Zaragoza y tantas poblaciones. Entonces, históricamente yo me podría tardar, como te dije, a lo mejor 2 horas, el tiempo no nos lo permite, pero este fue un brochazo, un esbozo de todo lo que hemos platicado, social, político, ahí nos notemos, social, económico, comercial, histórico, y el trabajo de cronismo. Cerro San Pedro está resurgiendo, ¿sí? Dejó de ser ese lugar de mineros, de esa historia mineral, para ahora tornarse en una población, en un centro, un foco turístico, pero también no hay que olvidarlo, histórico. Bien, gracias. A ver, Roberto, aquí la American Smelting Company, conocida como ASARCO, vino a Cerro de San Pedro para explotar las minas en principios, en los años 20 del siglo XX. Claro. ¿Qué les puedo platicar a nuestros televidentes sobre este pedacito? Sí, mira, es muy interesante porque antes del 20 llegó un norteamericano, Robert Stone, ¿sí? Inversionista que tenía minas en Estados Unidos, tenía minas en todo México, tenía madereras, tenía todo un bagaje de un emporio. Robert Stone comienza aquí con la metalurgia, con la minería. Inclusive tenía el Piojito, él fue creador del Piojito, aquel tren de Morales a San Pedro, y también cruzaba a lo que es la Sierra de Álvarez. Exacto. Tenía su compañía maderera en Álvarez, la Álvarez Lumber Company de Robert Stone, que proveía a las fundiciones, ¿no? Después tuvo ahí problemas económicos, políticos, no sé, y entra lo que es Guggenheim, la familia Guggenheim, y que eran Gugamex, que es que nace después ya la ASARCO, la American Smelting and Refinery Company, ¿no? Que dura hasta el 47, no recuerdo bien, 47, con aquel famoso incendio, no sé qué, pero que huele como por problemas de huelga, de sindicatos. Entonces la ASARCO tuvo mucho trabajo aquí, mucho que ver con la fundición en San Luis también, obviamente, con de Morales, la de cobre, ¿no? De los Larrea, de don Jorge Larrea, posteriormente. Y entonces la ASARCO sí dejó huella aquí, dejó una huella importantísima, y que históricamente hay que revivirla, ¿no? En las memorias, todas las ruinas a la entrada del pueblo, que no son las antiguas. La gente cree que es la parte antigua de San Pedro, no, para nada. La parte antigua es de San Nicolás para acá abajo hacia el arroyo. Si tú cruzas y haces un poco de investigación, hay muchos restos de molinos, ¿no? Hay muchos restos de basamiento de haciendas de beneficio, pero bueno, cada etapa, cada momento, cada personaje. Muy bien, cuando estamos hablando de molinos, son molinos de metal, así es. Perdón, molinos de metal.
No, solamente te pregunto, porque si decimos molinos, pues a lo mejor piensan que es un molino de nixtamal o un molino de agua. Y aquí producían tortillas. Sí había, pero era más la minería. Está muy bien. Bueno, y durante el siglo XIX, algún acontecimiento importante que tú recuerdes sobre Cerro de San Pedro o cualquier otro del 20. Por ejemplo, la Revolución, la Guerra Cristera, en fin. Bueno, la revolución sí tuvo aquí eco, ¿sí? Fueron momentos turbios, sobre todo para todo lo que era la industria de Don Porfirio, ¿no? Que era la minería, ferrocarriles, luz, todo aquello, ¿no? Las implementaciones modernas. Y sí hubo repercusión aquí en el Valle de San Pedro. Hubo ciertos levantamientos, insurgencia menor, ¿no? Que llamaríamos. Fueron bastantes los hombres que se trasladaron hacia el norte, con villistas o rosquistas o lo que tú quieras llamar, o maderistas, pero sí hubo vamos a decir así, migración de hombres que tenían ansias de entrarle a los guamazos, como decimos, a esa contienda revolucionaria, ¿no? No se notaba tanto por el control que había en la capital. La política revolucionaria en la capital, yo no sé cómo le hacían, pero siempre fue muy controladora en cierta manera, no como Chihuahua, no como Durango, no como Zacatecas, pero sí hubo. Ahora, antes de ello, en el 1800 hubo muchísima inherencia de familias adineradas de la capital, que eran casi todos los dueños de las minas. No recuerdo los apellidos, pero tú sí los recuerdas, pero sí todos los que se tornaron en los grandes hacendados en el Valle de San Francisco, que se tornan en mezcaleros, tenían obviamente aquí intereses mineros. Sí, efectivamente, si observamos cómo trabajaban estos empresarios del 19, claro, tenían minas, pero también tenían haciendas, claro, y también tenían manufacturas, fábricas. Comercio, los grandes comercios de San Luis. Eran como 13 actividades económicas unidas, exacto, que les permitían financiar una a la otra y otra a la otra. Sí, era una manera muy importante de que ellos no perdiesen, ¿no? Una daba a otra y la otra a otra, y una fortalecía a otra en tiempos malos. Vamos, el capitalismo en todo su esplendor. No. Muy bien. Bueno, y a ver, una última pregunta, y eso se refiere a la última explotación de Minera San Javier en este lugar, o sea, beneficios, cómo quedamos ahora y qué sigue para adelante. Sí. Esta es muy polémica. Ya lo sé. Es muy polémica porque... Sí, no, y está bien, y nosotros los cronistas tenemos que divulgarla, porque no podemos borrarla así por intereses o por temores. Temores menos. Llega la minera San Javier, ¿no? Más o menos, bueno. Llega en la década de los 90 del siglo pasado. Si bien recuerdo, el primer contacto que yo tuve con ellos fue como en el 93, ¿sí? Que ellos hacían trabajo de exploración. Y me topé con ellos, y yo, por ser bilingüe y por tener conocimiento, me arroparon, me juntaron. ¿Qué pasa? Llega la minera San Javier y al principio no hubo nada, no hubo barullo, no hubo problema, pero estamos ya en tiempos de mucha convulsión política y de intereses muy fuertes, y de repente todos voltean hacia San Pedro, todos voltean a San Pedro. ¿Qué está pasando? Hay riqueza, tenemos que entrarle ahí, ¿no? Empiezan los conflictos con gobierno, obviamente, porque el gobierno pues realmente es quien concede los permisos, es el vedor de regulación de todo esto, no solamente la minería, obviamente de todo, pero luego nacen los grupos opositores que aman la naturaleza, la ecología, aman los cerros, aman las iglesias, cuando muchas veces ni siquiera pusieron un pie en el... Yo le llamo la era de los bufones, porque fueron tan allá que inclusive estos grupos opositores trajeron al subcomandante Cero, que no tenía idea de la convulsión política social minera de lo que está sucediendo. Puso su carita y sonrió. Nada tenía que ser. Introdujeron un personaje que llamaron el último Huachichil, no sé dónde lo encontraron, y le pusieron una banda roja y de manta. Entonces empiezan a meter cosas bufonescas, ¿no? Con tal de rescatar que San Pedro desde sus inicios es minero. Así es. Y así será. León es cuerero, no les vas a quitar los cinturones ni las botas.
Aquí nunca. Después del Azarco, cuando se van en el 47, quedan muchos gambusinos, o les denominan buscones. Un gambusino es un minero, no un dueño de mina, era un trabajador de a pie, que tiene permiso y a veces sin permiso y recorren los cerros en busca de las vetas y encuentran a veces vetas muy ricas, algunas muy pobres, extraen lo que pueden en sus pequeños haciendas de beneficio caseras, extraen el mineral y van y lo venden a Guadalajara. Los de aquí lo venden en Guadalajara, lo vendían, ¿no? Y luego hay los buscones, que eran parecidos a los gambusinos, que andaban ahí con sus chivos y sus cabras y de repente empezaban a rascar, tenían la experiencia, a rascarles, sabía dónde estaban las vetas y encontraban y le rascaban tantito y juntaban le llaman aquí su guatito de mineral, ¿no? Desaparece ya eso también. El último gambusino que queda todavía vivo es Don Tello, el de la tienda. Pues hay que entrevistar a Don Él Tello. es el último de los gambusinos, el último minero del Cerro San Pedro, que tenía su hacienda de beneficia donde está ahora el Tiro, la Oquedad, ¿no? La mina abierta, y es un personaje que hay que explotarlo, que nos platique, ¿sí? Él me llegó a enseñar el procedimiento hace años, interesantísimo, súper manual, súper tradicional, y él juntaba su mineral y lo vendía en Guadalajara, los joyeros. Bien, bueno, nada más, ¿qué va a pasar con este tajo abierto que quedó? Bueno, el tajo abierto, obviamente, pues para taparlo jamás. Va a quedar supuestamente como un atractivo turístico, ¿sí? De hecho, hay un observatorio en la parte superior, obvio, y trabajarlo de una manera turística. Creativa. Y recreativa, no queda de otra, ¿sí? Porque pues crearon otros cerros más para allá, que era todo lo que extrajeron de acá. Entonces, va a quedar como un testimonio, ¿no? Un testimonio de lo que es el tajo abierto, mina abierta, y puede servir didácticamente. Se ven los estratos, se ve la forma de minería, ¿no? Y pues un atractivo turístico más. Bueno, Roberto, pues te agradecemos mucho la conversación. Yo creo que nuestro público televidente estará muy agradecido de saber qué pasa aquí en Cerro de San Pedro y qué hace Roberto como cronista de Cerro de San Pedro. Les prometemos que vamos a, conjuntamente con las autoridades, conjuntamente con la población de aquí, vamos a todavía imprimirle más ganas para que sea un centro turístico, pero también histórico, de reserva de identidad potosina. Perfecto. Gracias. Gracias, no, gracias a ustedes.